Eh, Vamos a comenzar este tema entonces, la revolución tecnológica digital, ese es el tema, ¿verdad? Retos para el sindicalismo en América Latina. Entonces la idea es abordar este tema en general, situar a América Latina frente al primer mundo, es lo primero que debo decirles, porque este tema se las trae y hay que tocar forzosamente los países altamente desarrollados y los nuestros, ¿verdad? Que pueden llamar subdesarrollados, de tercer mundo, todos los nombres que tenemos, ¿verdad? En proceso de desarrollo, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de estas tecnologías y de la famosa inteligencia artificial, estamos hablando de contrastes, pero, o sea, como entre la edad de piedra y la posmodernidad, ¿verdad? Una cosa así. Yo tenía un profesor en la Universidad Nacional y decía, bueno, el problema de América Latina es que circula ¿verdad? Entre la posmodernidad y la época de las cavernas, ¿verdad? O sea, tenemos todos esos contrastes, entonces, o sea, América Latina no es uniforme, ¿verdad? Es de diferenciaciones y disparidades enormes, y ya no digamos frente a los países altamente desarrollados. Bien. Yo solo completar con lo que nos decía Francisco en mi presentación. Yo soy profesor en la Universidad Estatal a Distancia y también soy profesor en la UCR, con cursos de sociología y de criminología. Y pues aquí estamos acompañando también el proceso de capacitación de la escuela de ANTI, ¿verdad? Así es que es un gusto y vamos a darle inicio al tema. Yo no preparé una presentación para el tema, así es que voy a desarrollarlo, ¿verdad? Leyendo, porque yo hablo mucho y solo en una hablada me puede dar media hora, entonces yo prefiero leer el texto e ir luego comentando, ¿de acuerdo? Entonces comencemos por señalar, en el contexto socioeconómico mundial, la tendencia hacia el predominio de la sociedad del conocimiento y de la información es cada vez mayor, ¿verdad? Esto no es poca cosa, ¿verdad? Sociedad del conocimiento y de la información. O sea, no es la sociedad industrial, ¿verdad? Que todos conocemos y que hemos estudiado al respecto, la sociedad industrial típica. Ya vamos a ver cómo le llaman a esta nueva revolución, ¿verdad? Pero es una revolución tecnológica que supera la revolución tecnológica incluso que inició, no es nuevo, ¿verdad? Principios del siglo XX y todo, esto lo supera, ¿verdad? Lo supera y todavía estamos, creo que, en el camino, como a la mitad, porque es una incógnita, alguien hablaba de eso, lo que se nos viene encima, no tenemos idea todavía, se los digo la verdad, ¿verdad? Y así lo dicen incluso algunas empresas de punta que están trabajando en el asunto. Entonces, en ese contexto se viene experimentando una transformación social sin precedentes, la cual, interferida por la pandemia mundial del COVID-19, ¿verdad?, resultó provocando un relacionamiento más estrecho de la humanidad con los entornos virtuales propiciados por la Internet, ¿verdad? No olvidemos el COVID, ¿okay?, que ya lo habían dicho aquí, nos vinculó estrechamente al mundo virtual. Un mundo de redes que requiere poner atención a los beneficios y riesgos de las personas, ya lo escuché aquí, ¿verdad? Beneficios y riesgos, ¿verdad? Grupos sociales y organizaciones en las dinámicas de vida y las relaciones laborales, que es un asunto que siento que poco se toca, ¿verdad? En las relaciones laborales. Luego, puede advertirse desde la perspectiva de los riesgos que las nuevas tecnologías digitales en medio de oportunidades que ofrece tiene la capacidad de generar vulnerabilidades de derechos fundamentales por parte de gobiernos y en especial de empresas u organizaciones con fines de lucro, ¿verdad?, sin que los usuarios como ciudadanos o clase trabajadora se percaten de ello. Ese es el principal problema, ¿verdad? Muchos de los efectos son invisibles o no perceptibles, podríamos decir. Bueno. Esto debido a la velocidad con que circulan los datos en el ciberespacio por las redes de Internet y el alto grado de enajenación digital que esto supone
y de alguna manera se refleja en el nuevo concepto denominado infoxicación, cifrada en un consumo adictivo de información diversa y muy atinente al ámbito de la educación. ¿Verdad? Nosotros. ¿Okay? No puede obviarse asimismo que este flujo de información con la que interaccionamos en el ciberespacio ha provocado, entre otras transformaciones, un sistema cultural paralelo de significados y nuevos lenguajes. Poco conocemos de esos lenguajes y poco conocemos de los significados. Más bien estamos más cerca de los lenguajes, pero no de los significados, ¿verdad? Yo diría que es una nueva, desde el punto de vista de la dimensión cultural de la sociedad, estamos frente a una cultura digital que cuesta tragársela, ¿verdad? No es tan fácil. Ok. Y esos significados y nuevos lenguajes interactúan de forma dinámica en el mundo físico que nos condiciona irreflexivamente y por ello es necesario comprender, ¿verdad? No tengo que decir mucho. Yo cuando en parte empecé este tema, yo digo, ¿por dónde comienzo? Me acordé que tenía celular. Por ahí empecé, que tengo mi celular, ¿verdad? La primera reflexión que hice. Y este es un movimiento reflexivo incluso, ¿verdad? ¿Verdad? Perdón, que voy a ir haciendo unos paréntesis. Yo una vez mandé a los estudiantes a hacer una investigación en un centro comercial en Alajuela, ¿verdad? Estudiantes de educación, justamente, que yo le doy clase a estudiantes de educación primaria, antes de preescolar, ahora no. Les mandé a hacer una investigación para ver cuál era la relación que tenían. O sea, primero el tipo de personas que eran, es una cuestión de estrato social, ¿verdad? Pero luego, ¿cuál era la relación que tenían las personas con esto? En familia. Entonces, solo quiero que vean familias. Entonces, bueno, no voy a alargar el cuento. Descubrimiento. A ver, ¿qué descubrieron? Porque no decían, es que los niños están sufriendo una ofensiva de información, ¿verdad? Y ya no quieren hablar con nadie, están aislados. Bueno, el problema del aislamiento. Eso es parte de lo que se llama infoxicación. Bueno, pero lo que descubrieron más importante es que decía un estudiante, dos estudiantes que fueron juntos, todas las mamás que estaban con los chiquitos, dice, el pobre chiquito no había que hacer, le hacía a la mamá, mami, ¿verdad? Y la mamá, espérate, hijita, ¿verdad? Ah, sí, espérate. O sea, tenía más enajenación la mamá que el chiquito, eso era lo peor, ¿verdad? Es que estoy hablando con tu tía, es que la fulana me llamó, y el chiquito, yo quiero pollo, yo quiero, ¿verdad? Bueno, ahí lo dejo. Eso es lo que se llama enajenación, ¿verdad? Ok. Valga subrayar que el abordaje de los efectos y riesgos y oportunidades que las nuevas tecnologías digitales pueden implicar en el mundo del trabajo para la clase trabajadora y los sindicatos se intercalan posturas tanto alarmistas como moderadas, debo decirlo, ¿verdad? Pero al final hay coincidencia en la necesidad de que las organizaciones sindicales aborden este nuevo torrente tecnológico con seriedad, sentido proactivo y una labor educativa. Finalmente, se debe tener presente que una de las razones para atender adecuadamente las tendencias tecnológicas apuntadas es que existe un trasfondo de dominación transnacional con enormes intereses sobre las nuevas formas de control de producción y trabajo, ¿verdad? Y eso mucho se olvida porque, claro, estamos acostumbrados a ver redes sociales, etcétera, y a disfrutar de ellos, de los videos, de todo lo que nos mandan, ¿verdad? Todo lo hacemos, ¿cierto? Pero eso no atenta tanto incluso contra nuestra privacidad, pero lo que así atenta no se ve. Es el punto. Eso es lo que dice. No, pero yo veo que esto es yo vivo feliz viendo el celular. Claro, vivo feliz, no sabe los datos que está proveyendo, además, que vamos a hablar de eso. ¿Quién alimenta los datos? Bueno, finalmente se debe tener presente que una de las razones para atender adecuadamente las tendencias tecnológicas es esta dominación, ya lo dije, acompañado con un lucrativo negocio anclado en el manejo de la información y los datos. Ese es el gran negocio, multimillonario. Ahí está Elon Musk, que es un pendejo que no produce nada, ¿verdad? Pero es multimillonario y paga lo que le da la gana y produce los robots que le da la gana. Ya tiene una él, su mujer es robot. La mujer, no sé si la vieron, ¿verdad? Es impresionante.
Y claro, eso alguien ve y lo que ve es el robot y dice, ah, qué bonito, quiero un robot de esos, ¿verdad? O, o- o los robots que están en Medio Oriente, ¿verdad? Que son policías. ¿Cómo? ¿Quién me habló? Ah, el engaño. Ah, sí, sí, el engaño, claro. Ok. Eh, ok, entonces, masivo de información y datos que nos lleva a la delantera y que se expresa en el dominio de la denominada inteligencia artificial. Ya, ok. Entrando en materia, la siguiente exposición ya tiene esos temas que ya les di, ¿verdad? Estos son los temas que vamos a tratar. Solo estaba haciendo una introducción. Bien, la revolución digital, ¿en qué consisten esas nuevas tecnologías? Teniendo como referente más próximo los cambios tecnológicos producidos por la nueva revolución industrial denominada Industria 4.0, así se llama. Sí, Industria 4.0, la nueva revolución industrial, ¿verdad? Acuñada en 1916, la cual combina avanzadas técnicas de producción con sistemas inteligentes y avances en la microelectrónica. Tenemos que en las últimas décadas del siglo XX y particularmente en el siglo XXI se produce una acelerada renovación tecnológica sin precedentes que alteran el ritmo de la sociedad industrial, postindustrial y las relaciones de trabajo, que se va a estar en el centro de esta exposición, las relaciones de trabajo. Regularmente es donde no se ve, donde menos se ve. Ok. Tal como lo identifica Hernández Álvarez, estudioso del tema, dice, en el centro de la actual revolución tecnológica se encuentra el desarrollo de nuevas ciencias como la electrónica, la microelectrónica, la cibernética, la robótica, la informática, la nanotecnología, etcétera, ¿verdad? Términos que son bastante ajenos a nosotros, porque ahí no somos especialistas en el tema, no somos ingenieros, ¿verdad? Pero por ahí al final vemos qué cosas creo que es importante manejar, por lo menos a nivel conceptual, ¿verdad? Porque aquí no se trata de especializar a nadie en esto, sino de saber en qué, en qué mar estamos nadando, ¿verdad? ¿Qué tipo de aguas? Bueno, ¿por dónde va la procesión? Eh, ok. En ese sentido, la máquina que caracteriza la nueva revolución digital es la computadora, ¿verdad? Y dentro de ella el microchip. ¿Okay? Microchip que es el que hace funcionar el hardware, ¿verdad? Ya para mencionar algunos términos técnicos de esta... No el jaguar, hardware. Disco duro. ¿Eh? Pero no el jaguar, por favor. Que sería el equivalente, ese sería el equivalente a lo que fue la máquina de vapor en la primera revolución industrial. ¿Verdad? Ok, la máquina de vapor. Ok. Básicamente la función de los computadores en las nuevas tecnologías es optimizar el manejo de la información. Esa es su función, ¿verdad? Y ahí está la ciencia de la cibernética, es la que se encarga de cómo se hace, procesa, etc. Hay varias ciencias y áreas de las ciencias que tienen que ver con todo esto. Como precedente de las connotaciones tecnológicas antes indicadas, durante la década de 1970 se subraya que en la implementación del modelo de producción conocido como toyotismo, que ustedes han visto en sus capacitaciones sindicales, los ambientes de identidad y solidaridad propios de las clases trabajadoras se fueron debilitando, desintegrando. Ese es uno de los asuntos. O sea, el toyotismo y luego lo que se viene con esta revolución tecnológica empieza a desorganizar a la clase trabajadora, a individualizar, ¿verdad? Y a generar otra lógica y otra cultura individualista que es un término que debatimos a nivel de los sociólogos, que es el de colaboradores, por ejemplo, ¿verdad? Los famosos colaboradores que trabaja un gran analista, Chulhan, ¿verdad? Chulhan analiza muy bien eso y dice, nos hicieron colaboradores, incluso gerentes. Entonces, yo, mi empresa, y el otro dice, ¿cuál empresa? Yo tengo un compadre que es empresario, es pequeño empresario, ¿verdad? Y ese compadre llega con una camiseta así, a cualquier bar, okay, invita a cualquiera, y si alguien se pone difícil, le dice, yo pago la cuenta. Entonces,
Y los otros pueden llegar muy bien vestiditos, ¿verdad? Bien vestidito todo el mundo, pero llegan en la camiseta así, si yo pago la cuenta, todo el mundo, señor, ¿qué se le ofrece? ¿Ah? Ni modo. La subordinación. Ok. Entonces, digo, lo del toyotismo, entonces, eso de la individualidad que genera, pero el sentirnos que somos colaboradores de la empresa, socios de la empresa, cuando somos empleados, asalariados, mal pagados. Pero usted habla, dice, es que como soy colaboradora, ¿verdad? Y yo ya lo he oído en la mayoría de empresas, ya metieron, o sea, ese discurso que nació en Europa ya está metido aquí, y ustedes lo han escuchado. Yo soy colaboradora, o yo, cada vez que alguien me dice, ¿colaboradora de qué? Disculpe. ¿Ah? Usted es una trabajadora, empleada o empleado de servicios que le pagan un salario mínimo, pinche, y se quedan así. Yo me enojo, disculpen. Yo me enojo con eso. Bueno, siendo sustituidos entonces por una cultura empresarial que fomenta la autonomía responsable conectada a la automatización. Ese es el otro rollo, ¿verdad? Eso lo ve uno con los que trabajan en call center, ustedes sabrán porque tienen hijos, hijas o familiares en call center. Mi hija trabaja en uno, ahora ya no es call center, y veo cómo manejan. Es como su propio responsable, todos son, yo soy Amazon. Es que vamos a hacer, porque en Amazon hemos decidido, ¿verdad? Y ella me dice, porque yo a ella le hago crítica, le digo, no va a permitir que te enajenen ahí, ¿verdad? Entonces, dice, claro, entonces todos son Amazon. Nosotros en Amazon, por ejemplo, les pedimos, y los meros multimillonarios dueños de Amazon ni se enteran, ¿verdad? De que aquellos les están haciendo el trabajito, bueno, de la dominación. Vamos con el otro tema. Perdón. Eh, Saqué de aquí una cosa que me pareció importante, el del sociólogo mexicano Enrique de la Garza, que me puse a investigar. En el 2011 remarcaba la importancia de replantearnos el ámbito de los derechos laborales, las identidades colectivas y las formas de organización de los trabajadores, ¿verdad? Con relación a las tecnologías. ¿Okay? Teniendo en cuenta que los cambios tecnológicos situados en América Latina están marcados por un histórico precedente de desigualdad y exclusión, siendo estas las condiciones estructurales históricas sobre las que operan los nuevos impactos tecnológicos, siendo que, según datos registrados para el 2023, 2/5 de la población latinoamericana aún no tenían acceso a beneficios con la conectividad digital. Ese es otro problema. Están los que tienen acceso y los que no tienen ningún acceso, ¿verdad? Y algo voy a decir en las conclusiones de esto. Mientras tanto, los datos, que para algunos significa el nuevo petróleo del siglo XXI, los datos, ¿verdad? El nuevo negocio, la nueva mercancía, ha venido a ocupar un lugar de primer orden en la economía caracterizada por el uso del tiempo a una velocidad sin precedentes. Y aquí hay un principio en física. Se me queda un elemento de la fórmula, discúlpeme, en física. La fórmula del tiempo, ¿cuál es? Velocidad sobre masa, velocidad sobre. Sí, ok. Entonces, ¿qué determina el tiempo en esa fórmula física? ¿Qué es lo que determina el tiempo? Sí, pero ¿qué es lo que determina el tiempo? La velocidad. La velocidad sobre la masa, ¿verdad? Entonces, esta es la economía del tiempo, es decir, la economía de la velocidad, y la velocidad de la tecnología digital no tiene ningún precedente en la humanidad, ¿verdad? Es demasiado. Ayer hice un ejercicio porque esto es apasionante, entonces le pregunté al chat GPT, hice una pregunta, ¿verdad? Dije, solo voy a preguntar, ¿verdad? Hice una pregunta y me respondió en 3 segundos. Taca, 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 lo que decía una compañera. Claro, y todo eso lo deja uno a un lado, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Verdad? O sea, como encima de nosotros, ok. Eso es lo abrumador, y es donde nos vamos a preguntarnos qué hacemos con eso. Bueno. Entonces, siendo que el volumen de información que circula es inmenso. En este punto, evitando crear nuevos fetiches, o sea, cuando hay nuevos fetiches, podemos crear la inteligencia artificial puede ser el nuevo fetiche, ¿verdad? El Dios, a eso me refiero, ¿verdad? El nuevo Dios, la inteligencia artificial.
a la cual nos encomendamos, ¿verdad? Y que diga lo que quiera. Ella es la que manda, diría, ¿verdad? Yo ya no tengo voluntad. Eso podría ser. Entonces, si querer buscar nuevos fetiches, ¿verdad? Pero sin desestimar sus efectos, se advierte que como parte de las llamadas tecnologías digitales emergentes o disruptivas 4.0, la llamada inteligencia artificial ni es inteligencia ni es artificial. Okay. ¿Por qué? Porque se alimenta de nosotros como pilas humanas de saberes, de experiencias, de voces, pensamientos, razonamientos y hasta sentimientos. Hay una aplicación de inteligencia artificial que está hecha de conexiones neuronales similares a las de los animales, y yo no sabía, tampoco sé mucho de eso, solo, digamos, haciendo esto me enteré investigando, era de conexiones neuronales y dije, esta vaina qué es, y se está usando en la medicina. Ahora se empieza a usar en educación, en medicina se están creando medicamentos a partir, y haciendo diagnósticos a partir de esa nueva, la cosa es seria, ¿verdad? Ok. Entonces digo, experiencias, voces, pensamientos, razonamientos y hasta sentimientos que son la fuente de los algoritmos que producen la información y los datos que se sistematizan y reproducen con diversos fines e intereses individuales y empresariales, ¿verdad? Pero en todo caso tienden a gobernar los nuevos desarrollos del capitalismo. ¿Ok? Bien. Es decir, todo ese universo de datos es producido a costa de la mano de obra barata, y hice una consulta a una ingeniera en esto y me contó cosas un poco escalofriantes. Y esto que estoy poniendo así fue producto de eso que le pregunté a ella. Es producido a costa de mano de obra barata de cientos de trabajadores tercerizados en todo el mundo, y especialmente en los países con menos desarrollo, con poco desarrollo. La información gratuita que proporcionamos millones de usuarios, o sea, nosotros, ¿verdad?, a nivel global, y la explotación de recursos minerales como el litio, tampoco yo lo sabía, ¿verdad? El litio, la gran disputa por el litio es por esto, por los dispositivos y por, ¿verdad?, por toda la cuestión informática. Baterías. En beneficio de los grandes consorcios que controlan la producción y circulación de la información virtual, asociados a poderosos mercaderes. Ese es otro asunto. Mercaderes de esa información en países del primer mundo, conocidos como subastas de la información. ¿Sabían eso ustedes? Yo no voy a generar polémica ahorita, sino hasta que termine. Perdón. Digo cosas, pregunto, pero no quiero que me respondan. Perdonen, no es que no quiero que me respondan. Pero yo me quedé, todavía me queda el pelo así, cuando empecé a ver qué son las subastas de información. Resulta que, como nosotros tenemos todos los perfiles, o sea, ¿ustedes ven esto? Después que vi las subastas de información, le puse masking tape a mi pantalla, compañeros. Perdonen. Me puse paranoico. Entonces, tenemos la vigilancia y el espionaje permanente, tienen nuestros perfiles físicos, ¿verdad? Luego, ¿qué pensamos, qué decimos? Por eso uno dice, y ahora está la discusión de que los celulares nos escuchan. Eso ha sido una incógnita, y sí nos escuchan. Usted dice, es que a mí me gusta comer pasteles de no sé cómo. Me dice, ¿quiere usted pasteles de fresa con no sé cuánto? Y dice, ay, pero si eso estaba pensando. ¿Es cierto o no? O sea, nos están bailando. ¿Ah? Ok. Dime. Así rápidamente, hay una experiencia, esto está documentado, de una muchacha que de repente ella no tenía idea. Le empiezan a salir información de chupones, de cunitas, de rompita, en una de esas un día se marea y va al médico, estaba embarazada. El algoritmo detectó por los comportamientos de ella en redes sociales los picos anímicos de ella y determinó que estaba esperando un bebé. A ese nivel. O sea, antes que el médico y que ella se enteró la computadora. El asunto es que las subastas de la información, de lo que investigué, por lo menos hablaban ahí de 5 o 6 subastadoras mundiales de información, pero ¿qué información? La de nosotros. O sea, la venden.
Entonces las subastas dice, ¿quién quiere información de 2 millones de gente que es adicta a tal cosa? Y entonces doy tanto, somos subastados, perdón que lo diga, por eso a mí se me paró el pelo, ¿verdad? Y con perfiles y todo va, perfiles físicos, etcétera. Por eso les dije que le puse más quinta para esta vaina. No digo que le pongan la de ustedes, pero, ¿verdad? Los espionajes. Ese fue uno medio paranoico. Bueno, vamos a los desafíos ahora entonces, hasta aquí doy. Desafíos para las organizaciones sindicales, riesgos y oportunidades. Bueno, primero, ¿cuáles son los viejos y nuevos desafíos? Creo que es importante en el contexto latinoamericano. En este punto me parece oportuno retomar algunas reflexiones y aportes vertidos en la reciente conferencia internacional convocada por el OIT aquí en Costa Rica en junio de 2024, cuyo tema central versó sobre el nuevo contrato social. Ese fue el tema, una perspectiva sindical en América Latina y el Caribe. Y en esa ocasión, el director de la oficina de OIT para Centroamérica recalcó que nos enfrentamos a viejos y nuevos desafíos. Y eso me pareció interesante, porque tampoco es que esto nos tiene controlado en todo sentido. No, los viejos desafíos también están presentes y que creo que son los que más estamos nosotros enfrentando cotidianamente. Entonces, los nuevos desafíos siguen vigentes, por ejemplo, la duración de la jornada de trabajo, ¿verdad? La libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, etc. Eso está presente y tiene que estar. Ahora, frente a el peso, digamos, de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial en el trabajo es otra cosa, puede modificar parte de esto, ¿ya? Y ya lo están discutiendo más que todo en América del Sur, por ejemplo, ya hay sindicatos grandes en Brasil, en Colombia, que están discutiendo el asunto, ¿ya? Aquí todavía no es un tema de discusión fuerte. Pero asimismo el movimiento sindical se encuentra frente a nuevos desafíos, ¿verdad? Parte de los nuevos desafíos es el impacto de la revolución tecnológica de carácter digital sustentada en el manejo de datos, las aplicaciones y la denominada inteligencia artificial que caracteriza el nuevo modelo económico global dominado por la tercerización, ¿verdad? Con diversas repercusiones negativas y positivas para el mundo del trabajo y la organización de la clase trabajadora. Un contexto en el que, según el director general de OIT, los servicios tienden a predominar sobre el sector manufacturero. Esa es una tendencia, ¿verdad? Esa es la tercerización. En el impulso de la economía y el empleo en muchos países, ¿verdad? Con mayor intensidad por ahora en países del primer mundo. El primer mundo está sufriendo este proceso intensamente, aceleradamente, más que nosotros ahorita, ¿verdad? Por eso para mí los retos son, ¿y qué vamos a hacer cuando se venga para acá? Cuando lo tengamos más cerca, ¿verdad? Cuando la tercerización ya domine la economía, ¿verdad? De una manera mayor de la que lo domina ahora. Entonces esto requiere adaptaciones y nuevos aprendizajes individuales y colectivos de educación no formal. La educación formal no creo que resuelva ese problema, ¿verdad? Temas de capacitación, de conocimiento, etcétera, etcétera. Un contexto en donde tampoco puede obviarse que en la generalidad de los países de América Latina se vive una economía dualista, en donde coexisten sectores de avanzada con sectores tradicionales y sectores atrasados, ¿verdad? Es lo que decía, de la edad de piedra a la posmodernidad, ¿verdad? De la edad de las cavernas a la posmodernidad. Eso de alguna manera impide que se generalice esa tercerización y ese proceso profundo y acelerado que se está dando en Europa, por ejemplo, ¿verdad? Y en parte en Estados Unidos. Okay. Entonces, esa economía dualista, por ejemplo, en algunos de nuestros países, aún prevalece el modelo fordista, toyotista, ¿verdad? Con fuerza de trabajo obrera, bastante fuerza de trabajo obrera, mano de obra obrera, ¿verdad? Mientras en algunos países altos de desarrollo ya existen procesos de producción en cadena manejados por robots. Esto lo empezó el toyotismo, ¿verdad, Francisco? Los robots. Ahora son mayores, estaba viendo unas fotos de lo que están manejando los robots cada vez más, además de unos pinches robots que están manejando los servicios, ¿verdad? Los servicios al cliente. Entonces, este congreso y esta fiesta pudiera estar manejada por robots. Entonces, los ponen ya a atender a la gente y le hacen toda clase de preguntas. ¿Y usted tal cosa? No, no tenemos. No sé. Hijo de puchica, dice uno, ¿verdad? ¿Quiere café? Está viendo un robot y le preguntan cosas y empezamos a hacer cosas.
Claro, los niños disfrutan con eso. Hay uno, mira qué bonito, los robots no saben lo que se viene encima, ciencia ficción. Bueno, preocupaciones frente a los nuevos desafíos, entonces. Un debate latente ha sido la preocupación por saber a ciencia cierta hasta dónde el despliegue de las nuevas tecnologías genera pérdidas de puestos de trabajo o propician un aumento del empleo. ¿Verdad? Ante dicha pregunta voy a hacer algunas reflexiones. Primera reflexión, debemos tener presente para nuestros países que si no se aborda el tema de las brechas digitales en el mundo del trabajo, se corre el riesgo de que los mayores niveles de productividad propiciadas por las nuevas tecnologías digitales, la productividad, se concentren en un pequeño grupo de empresas transnacionales, ¿verdad? Dejando excluidos trabajadores y empresas que carecen de esa infraestructura. Ese es el asunto de las brechas digitales, ¿verdad? Principalmente en los países con menor desarrollo, ¿ya? Ok. Segunda reflexión. Dada su relevancia, he considerado oportuno retomar las preocupantes predicciones, y eso lo descubrí hace como una semana, ya tenía algunas, pero ya me cayeron en mis manos. Las preocupantes o pesimistas predicciones hechas por el FMI, por el mismo FMI, ¿verdad? Durante la reunión de líderes políticos y empresariales reunidos en el Foro Económico Mundial en Suiza en enero de este año. Estamos hablando de enero, ¿verdad? En dicho foro mundial, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional advirtió, en primer lugar, que la inteligencia artificial afectará casi el 40% de todos los puestos de trabajo a nivel mundial. Okay. Con altas probabilidades de empeorar la desigualdad general, ante lo cual legisladores y políticos deben tomar medidas alternativas para evitar que la tecnología agudice las tensiones sociales, porque se viene también probablemente una revuelta social como las de los primeros, las de las contra las máquinas, ¿cómo se llamaban? ¿Ah? Los Lucy, ¿verdad? Que para destruir las máquinas y todo, al rato van a destruirse computadoras, celulares, qué sé yo, ¿verdad? Bueno, Terminator. Por eso le digo, ciencia ficción, Terminator, ¿verdad? Revolución de las máquinas. Bueno, no es que uno se ponga pesimista, pero estoy hablando de lo que dice el FMI para Europa, no para nosotros todavía, ¿verdad? Subraya asimismo la directora gerente que si bien la proliferación de la inteligencia artificial ha puesto de relieve sus beneficios y riesgos, no puede obviarse que tendrá la capacidad de realizar tareas clave que actualmente ejecutan los humanos, ¿verdad? Y esto podría reducir la demanda de mano de obra, afectando los salarios e incluso erradicando puestos de trabajo, ¿ya? En cuanto a las condiciones, muchos países con bajo desarrollo no cuentan con la fuerza laboral calificada para aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial. Cuando hablábamos de aprovechar, ellas dicen esto, sí, pero no están preparados. Y uno se queda pensando, ¿verdad? Mientras, en términos generacionales, se proyecta que los trabajadores más jóvenes con acceso a capacitación son quienes podrían verse más beneficiados frente a trabajadores de mayor edad que serán más vulnerables y desechados del mercado laboral. Esto aumenta el riesgo de profundizar, obviamente, la desigualdad social, ¿verdad? Entonces, cierro señalando, según la previsión del FMI, el uso de las tecnologías digitales afectará aproximadamente el 26% de los empleos en los países de bajos ingresos, es decir, América Latina. Esa es la proyección que tiene, ya. 40% a nivel mundial, 26% a nivel América Latina, en distintas áreas. Perdón, voy a tomar agüita. No se ponga pesimista, no se ponga pesimista. Nunca sabe lo que está tomando, nunca sabe. Bueno. ¿Por dónde iba? Ok, tercera reflexión, iba por la segunda, ¿va? Voy por la tercera. El 26%, perfecto. Tercera reflexión. En varios estudios y espacios de discusión se acota como las brechas sociales, vamos a hablar de las brechas sociales,
que ya caracterizan a América Latina, especialmente su mercado laboral, pueden profundizarse aún más en el sentido de que la digitalización y la automatización demandan nuevas habilidades que conllevan la sustitución de determinadas tareas o trabajos por tecnología avanzada, lo cual a su vez tiende a generar demanda de profesiones o técnicos en áreas emergentes para atender nuevas aplicaciones y servicios digitales, que genera nuevos empleos, siendo a la vez fuente de desempleo de mano de obra no calificada, ¿verdad? Entonces, ese doble carácter, empleo, desempleo. Esa dialéctica, digamos, es una dialéctica interesante de tener en cuenta, ¿verdad? Para previsiones, indudablemente, ¿verdad? Cuarta reflexión. En atención a las disparidades entre los llamados países desarrollados y subdesarrollados, se apunta en particular que la economía de plataformas informáticas aún juega un papel comparativamente menor en América Latina, respecto de los países con altos niveles de desarrollo, en donde el sector servicios, como el transporte, ya hace uso de la robótica. Ok. Razón por la cual varios expertos convergen en que la participación de nuevos empleos bajo control digital en nuestra región sigue siendo menor, ok, pero, sin embargo, no puede subestimarse el hecho de que este tipo de empleos, voy a hablar de Costa Rica, informales, a expensas de plataformas digitales, poco a poco se han venido posicionando en países latinoamericanos como una significativa fuente de ingresos, ¿sí?, para cientos de hombres y mujeres jóvenes, tal como sucede en varios países de nuestra región y en Costa Rica en particular. Porque es que siento que en algunos análisis que se hacen más para el primer mundo se olvida de que ya las tenemos encima, ¿verdad? Y son una fuente de empleo. Okay. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, una encuesta aplicada por el CID Gallup para la Cámara de Comercio en enero de este año reveló que 40,000 personas generan ingresos mediante plataformas digitales, 30,000 son conductores, 10,000 repartidores. Esa es la, ¿verdad? Los Uber, los repartidores de comida, son jóvenes, no tienen empleo, esa es su fuente de empleo, ¿verdad? La gran debilidad de este tipo de empleo es la vulnerabilidad e irrespeto a sus derechos laborales básicos. Ahí viene el punto. Entonces uno puede preguntarse qué hacemos nosotros como sindicalistas con ellos. No se pueden sindicalizar, etc. Bueno, dejémoslo ahí. Es una de las incógnitas. Aquí termino con las reflexiones para pasar un poco a hablar de los derechos laborales, ¿verdad? Los derechos digitales, perdón. Un poco, nada más hacer una introducción a los derechos digitales. ¿Qué es un derecho digital? Según un investigador, José Medrano, que ha trabajado el asunto, dice que podemos definir los derechos digitales como aquellos orientados a la protección de la dignidad, la libertad y las oportunidades de las personas frente a la tecnología, ¿verdad? Dignidad, libertad y oportunidades frente a la tecnología. Y no se queda así, ¿verdad? De ahí vamos a hablar de la relación hombre-máquina en relación con sus actividades en entornos digitales. Ya, eso es como, está como en las nubes, ¿verdad? Si bien estos derechos en general tienen sustento en distintas constituciones, códigos de trabajo y tratados internacionales, o sea, hablo de esos derechos, la dignidad, la libertad, las oportunidades, no frente a la tecnología, sino esos son derechos ya de históricos, ¿verdad?, de la clase trabajadora, ¿verdad? Por sus particularidades han debido pasar un nuevo proceso de reconocimiento jurídico a través de leyes creadas para garantizar su respeto ante las constantes amenazas propiciadas por las tecnologías de información y comunicación o tecnologías emergentes. Entonces, aquellos derechos clásicos de la clase trabajadora están tratando de traducirse, ¿verdad?, en derechos frente a la tecnología, ¿verdad?, frente a los riesgos, frente a las amenazas, frente a las vulnerabilidades. Esa es la esencia de esa visión de derechos digitales.
De paso, cabe anotar, en torno al reconocimiento legal sobre derechos digitales, el amplio rezago de América Latina respecto de los países europeos, cuyas legislaciones ya los contemplaban desde finales de los años 70. O sea, 70, ¿cuántas décadas son? 70, 80, 40 años. 40 años, sí. Desde los, pero bajo el término de uso de la informática, así lo da. Todos los derechos eran frente al uso de la informática. Actualmente ya se refieren a la protección de datos personales y garantía de derechos digitales. Ya se está desarrollando. Hay una discusión ahorita, en estos días de Comunidad Europea, porque van a profundizar eso. Están afligidísimos, ¿verdad?, con los derechos. Como, por ejemplo, la ley orgánica española del año 2018, que ya contempla derechos digitales interesantes, ¿verdad? En el 2018, España, están como avanzando. En todo caso, es importante resaltar que, buscando aumentar el grado de protección frente a la tecnología, diversos analistas han venido reflexionando sobre la necesidad de legitimar internacionalmente estos derechos, y por eso ya se habla de una cuarta ola de derechos humanos, ¿verdad?, frente a un nuevo mundo digital sustentado en lo que algunos denominan dignidad digital como el núcleo de estos nuevos derechos. Para mí fue sorprendente. Dignidad digital. ¿Qué es esa vaina? ¿Verdad? Cuando uno trabaja derechos humanos, yo he trabajado mucho derechos humanos, hay dos, se puede discutir de todo en derechos humanos, pero los dos derechos fundamentales de la persona humana en derechos humanos son la vida y la dignidad, o al revés. Bueno, primero la vida. Si a usted le quitan la vida, no tiene ningún derecho, se acabó, ¿verdad? Y a algunos se les olvida. Es el derecho fundamental, la libertad, no, un momentito, la libertad. El número uno es la vida, y el segundo es la dignidad. ¿Por qué? Porque la dignidad es la única que sirve de parámetro para que usted lo respeten o no lo respeten, ¿verdad? Para que usted le dé su lugar o no le den su lugar. Yo diría que la libertad, ¿no? Bueno, no. La dignidad le otorga. Digamos, la libertad de actuar y de vivir. sí, pero acuérdense que... Si a usted le quitan la vida, ya se está frito. Sí, se está frito. Okay, sí. Entonces, la idea es... sí, Primero la vida. Bueno, pues es que la vida es esencial, pero si usted Por no tiene eso. vida, ya no tiene libertad. Por eso, pero a ver, ¿por qué se lo digo? Estas son las polémicas. No va a haber gran polémica, pero a ver, ¿por qué se lo digo? A ver. Para ser sujeto de libertad, tenés que elevarte al grado de sujeto, porque antes de eso sos sujeto si no tenés dignidad. Exactamente. La criatura viva Eso me es refiero. criatura viva. Para ser criatura humana Así debe es. tener dignidad. Así es. Y solo la criatura humana que tiene dignidad es consciente para ejercer y dar libertad. Ejercer la libertad. Ok, yo no estoy negando la libertad. La libertad, pues libertades fueron creadas por la burguesía y el sistema democrático creado por la Revolución Francesa, etcétera. Pero fue creado por la burguesía esa libertad, advierto, pero la libertad de vender la fuerza de trabajo. Así nació. Eso se llama ciudadanía civil. Entonces, ¿qué es lo primero que inventan ellos? La monarquía no nos permite desarrollar nuestros negocios y empresas porque tiene sujetada la mano de obra, ¿verdad? Porque son serviles, porque son esto. No, los vamos a liberar. Señores, usted puede decidir quién lo explota, ¿de acuerdo? Y usted también. Siervos de la gleba en nuestra Sí, los siervos ya no somos siervos de la gleba. Usted decide quién lo explota. Entonces, yo quiero que me explote usted, como no, con mucho gusto. Solo que aquí pago tanto y no tiene vacaciones, no importa, ¿verdad? Y el otro tal, esa es la libertad, así nace. Entonces, por eso es que para mí no es sustancial, pero la dignidad sí, como dice el compañero, ¿verdad? La dignidad y la vida. Y voy a poner otro ejemplo. Ay, perdón. Me emocioné sin micrófono, disculpe. Más dinámico, sin micrófono. Sin micrófono. La discusión de la vida, la dignidad y la libertad están en juego en la política de seguridad y mano dura de Nayib Bukele en El Salvador. Es un gran debate, yo entro en él y a mí me cae candela por todos lados, porque hay esas visiones románticas de la seguridad y la libertad. Por ejemplo, no es que la libertad, entonces, él dice, yo no es que esté de acuerdo no con él, pero yo
que he trabajado derechos humanos, digo, a ver cuáles son sus argumentos. Él le dice a la ONU, ustedes son unos hipócritas. Son unos hipócritas. Porque cuando las maras dominaban este país, matan a la gente, le extorsionan, y yo lo viví en El Salvador, le estaba contando a Francisco, porque yo trabajé varios años en El Salvador en derechos humanos, yo fui a ver cómo operan las maras en las escuelas, etcétera, etcétera. Cuando las maras hacían lo que les daba la gana, y a las señoras las pupusas le extorsionaban, y a su hijo se lo jalaban a una clica, a la pobre señora que hacía tamales también, no era solo a los comerciantes grandes, no, eran las pobres gentes que salen a vender tostadas, tacos, ¿ah? Entonces, cuando ellos estaban así, jodiendo este país, matando gente, siendo sicarios del crimen organizado, dominando las comunidades, ustedes estaban hablando de libertades. Ahora que yo metí a todos esos bandidos a la cárcel, y los voy a seguir metiendo por cientos, ¿verdad? No dicen nada, dicen, es que la libertad de los presos, ¿cuál libertad de los presos? Son unos malditos delincuentes. Esa es la respuesta de él. Vamos con las conclusiones. Yo puse ahí como lo más esencial de lo que voy a decir, aunque es corto, ¿verdad? Bueno, primero, la impronta digital es inevitable y su complejidad es indiscutible. ¿Verdad? La primera máxima. Sin embargo, la revolución tecnológica en el primer mundo aún no es tema relevante en América Latina. Y eso podría minimizar nuestras alertas de prevención. Mi primera conclusión, ¿verdad? Sobre la inclusión digital, la nueva agenda laboral sindical debería contemplar la inclusión digital y capacitación de su membresía a distintos niveles en torno a la protección de datos, en torno o respecto a los alcances de lo conocido y desconocido de la inteligencia artificial, sus implicaciones y los parámetros para un uso responsable de las aplicaciones de punta. Okay. Inclusión digital. Derechos digitales. El camino hacia el reconocimiento de los nuevos derechos digitales demanda un examen y valoraciones críticas respecto a las amenazas emergentes hacia la clase trabajadora cuando interactúa con medios tecnológicos. En ese sentido se sugiere ir pensando en mecanismos de incidencia en la esfera política que podrían prevenir o reducir los impactos negativos. Aquí hablo del tema de incidencia política, no es para cuando terminemos el curso de ANDE va a ser tema para seminario que vamos a tener, no sé si alguien está en el curso, pero a ver, incidencia política va a ser tema. Ahora, ¿por qué lo menciono aquí? Porque la organización sindical debe prepararse para generar incidencia en este campo, ¿verdad? Porque las medidas las va a tomar el gobierno, las entidades, y nos van a pasar por encima, el Ministerio de Educación, etc. ¿Verdad? Ok. Entonces, la capacidad de incidencia se logra cuando se tiene claro el asunto, una programación, y se empieza a pelotear y a generar discusión al respecto, ¿verdad? Es decir, ¿qué se nos puede venir encima? ¿Qué podemos prevenir? O sea, por eso habla de alertas, la famosa alerta temprana, ¿verdad? Cuando yo salí de Guatemala, salí con alerta temprana porque yo soy exiliado político, ¿verdad? Por alborotado sindicalista, ¿verdad? Entonces, no, en el periodo de la guerra y el conflicto armado. Entonces, yo salí con alerta temprana, las antenas así. Cualquier gente que me ponía a la par, aléjese, ¿verdad? Cualquier movimiento raro, quítese para allá, váyase para acá. Ese era mi movimiento, ¿verdad? En Nicaragua se me activó, pero en parte por la guerra, que después vino la guerra contrarrevolucionaria, fue espantosa, les cuento. Eso, pues, no es tema, pero en una guerra como la que ya... Una guerra convencional como la que tuvo Nicaragua es espantosa y por eso medio mundo se fue de refugiado y los chiquitos y todo, y tienen razón, ¿verdad? Ok. Eso me bajó las antenas en cuanto a lo que tengo a mis alrededores, ¿verdad? Pero me la subió respecto a una posible invasión gringa, incluso en Nicaragua, es decir, pucha, como decía un amigo, terminar los marines encima y esos malditos aviones y todo el mundo agarrando sus maletas y para Costa Rica, ¿no? Costa Rica, para México, para España, ¿verdad? Sí, ok. Entonces hablo de las alertas. Pero cuando vine aquí, se me bajaron las alertas. Cuando vine de Nicaragua para acá, ya,
Ya, al primer tiempo, y se me bajaron las alertas. Se acabaron las alertas tempranas. No, hombre, pura vida, y no sé cuánto. Eso aparentemente. Hasta que me dieron el rielazo y volví a activar las antenas. ¿Por qué? Porque en el finales de los 90, yo era consultor, se me olvidó llevar el carro, me vine en la noche en bus, a las 11 de la noche entré al barrio, donde siempre, a las 11 de la noche, y como voy así, ¿verdad? Cuando un carro blanco baja, dice, ¡ah! Y yo me acordé de Guatemala y empiezo a correr, ¿verdad? Porque la consigna en Guatemala era corra. O sea, usted, como Matrix, ¿has visto Matrix, verdad? Corra, porque esos infelices lo van a hacer pedazos, punto, ¿verdad? Ahora, si los puede enfrentar, tienen una buena pistola, pero ni pistola cargábamos, ¿verdad? Si no, corra, ¿verdad? Cuando yo vi los carros, agarré la carrera y sí me acordé, y sí creo que corrí, con todo y que yo no hago mucho ejercicio, pero por lo menos soy flaco y corro un poquito. Corrí alrededor de 200 metros. Hasta que el tipo me dijo, parado, te disparo. Y le miro la pistola, ya la entré aquí, ni modo. Ya. A partir de ese día hasta ahora, todavía, otra vez para las antenas. Bueno, perdón que me dispersé, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces se sugiere ir pensando en mecanismos de incidencia para política para prevenir y reducir los riesgos. Espectadores pasivos, ¿por qué hablo de eso? Trascender la condición de espectadores pasivos. Se impone la necesidad de superar la posición de espectadores pasivos como masa consumidora y reflexiva de información, ¿verdad? Es una cosa, es un llamado, ¿ok? Porque el espectador pasivo no tiene conciencia, ni siquiera crítica, no tiene conciencia de en qué momento el mar va a subir y se lo va a tragar, o sea, a lo que viene. No tiene conciencia de nada, cree que el mar es suavecito, y siempre va a estar ahí, ¿verdad? Ahí los que son ¿verdad? De cerca de las playas saben muy bien eso, lo tradicional que es el mar. Pero entonces, esa es una cosa que tiene que tenerse clara. Yo le llamo masa consumidora y reflexiva de información. Nos incluye a nosotros como trabajadores, trabajadoras, y a la población del sector educativo en el que estamos todos nosotros, ¿verdad? Ok. Relación ser humano-máquina. Los expertos recomiendan, y eso es importante, vi un par de videos sobre inteligencia artificial en la universidad misma, como alguien decía, nos están dando capacitación, porque no sabemos qué hacer con los estudiantes, con el ChatGPT, ¿verdad? Nos están dando capacitaciones, porque estábamos como así, ¿verdad? Ajenos, ¿ok? Entonces, dicen los expertos en ese trabajo, en el campo pedagógico, que recomiendan generar un aprendizaje colaborativo, ¿verdad? Ser humano-máquina, ¿ok? Si queremos aprovechar adecuadamente las tecnologías digitales. Esto es importantísimo, porque eso que recomiendan del aprendizaje colaborativo es primero entender que querramos o no, y por eso, ¿cuál fue el primer enunciado? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el primer enunciado? La impronta digital es inevitable y su complejidad indiscutible, ¿verdad? Ok. Entonces, si queremos aprovechar las tecnologías digitales adecuadamente, tenemos que generar una relación sabiendo que la máquina nos está diciendo, nos está leyendo y nos está informando. Incluso está a punto de decirnos si debemos estar tristes o no. Ya hay una aplicación, y por ahí voy a poner algo que me pareció interesante, cuáles son la lista de tecnologías digitales, pero hay una que ya tiene conciencia, emociones y llora. No es que llore así, pero hace resuellos, ¿verdad? Si usted le dice, usted es un idiota, perdón, usted es un tal, llora. Y usted dice, María Santísima. ¿Ya? Bueno, digo eso porque nuevamente, ciencia ficción, no es ciencia ficción, es real. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros nos dejamos obnubilar por eso, ya no generamos una interacción y lo aprovechamos. Si no es, la máquina nos aprovecha a nosotros y nos usa. Ese es el punto. ¿De acuerdo? Es el llamado. Ok. Capacitación y sector educativo. Si bien se trata de no se trata de formar especialistas en tecnologías digitales,
es importante que la organización sindical discuta sobre la promoción de procesos de capacitación a distintos niveles, en torno a conceptos sustantivos del mundo virtual informático que al menos superen ingenuidades o mitos, potencie nuestro aprovechamiento y a la vez permita activar antenas de alerta sobre riesgos individuales y colectivos, ¿verdad? Ya con que nos ayude a eliminar los mitos de la tecnología, ¿verdad? Las ingenuidades respecto a su uso ya es importante, ese es un nivel, ¿verdad? Pero hay distintos niveles de formación y capacitación. En el caso de ANDE, es importante distinguir el impacto de la inteligencia artificial para la clase trabajadora del sector educativo como el ChatGPT, que bien puede potenciar o distorsionar el conocimiento, ¿verdad? Las dos cosas, más allá de la simple información o los problemas de aprendizaje que provoca la infoxicación, insisto. En Europa es un problema, es una pandemia la infoxicación, ¿verdad? Tiene tratamiento psicológico y psiquiátrico por casos de suicidio, ¿verdad? Por etcétera, aquí también los ha habido, ¿ok? Es un problema serio y tiene que ver con el consumo de información, ¿ya? La desconexión con el ser humano, que la pandemia nos vino a hacer la gracia también, ¿verdad? La desconexión con la sociedad. ¿Quién decía de lo más humano de la pizarra? ¿Quién fue el que dijo? Ah, gracias. Iba a pintar la pizarra. Cuando uno pinta la pizarra, ¿verdad? Cuando uno es profesor tiene esa ventaja de decir, voy a usar la pizarra, y yo veo a los estudiantes. Entonces vean, y dice, sí, pero no sé qué, porque están viendo, ¿verdad? Ni modo, uno usa PowerPoint, está acostumbrado, ¿verdad? Pero de repente agarra la pizarra, pim, y ya empiezan a hacer relajos. Y una letra espantosa que tengo, yo quisiera hacer del sector de educación, no lo soy, y tener una letra bonita y hacer dibujitos bonitos, y no puedo. Entonces digo, profe, no lo entendemos. Le digo, es que estoy escribiendo en francés. La broma. Todavía me doy tu no solo no me entiendes, sino que digo, no, es que estoy escribiendo en francés, en alemán, ¿verdad? Ok. Para terminar, entonces, preguntas reflexivas. ¿Qué grado de importancia tiene para nuestra organización el impacto de la revolución tecnológica digital? Primera pregunta. ¿Cuáles serían los criterios y necesidades para invertir esfuerzos de atención en esta temática? ¿Verdad? Porque no es, ahora entrémosle a todo, hagamos informáticos, por eso digo, ¿cuáles serían los criterios y las necesidades, ¿verdad?, para invertir esfuerzos y recursos también, ¿verdad? ¿Qué tan importante consideramos la regulación de los derechos digitales en América Latina y en Costa Rica? Aquí solo se regulan, olvidé decirle, la ley 10106 creo que es, solo regula lo relativo a la, ¿cómo se llama? Al trabajo en casa, al teletrabajo, nada más, ¿ya? Y ahí incluye algo que se llama la desconexión digital, el derecho a la desconexión digital, ¿verdad? Eso en parte nació con la pandemia, pero de ahí para allá, nada más. Les digo por qué. Es primario, ¿verdad?, lo que hay. ¿Cómo establecer mecanismos o procedimientos para la toma de decisiones de un mundo tecnológico cuyo lenguaje nos es ajeno? ¿Verdad? Entonces uno le puede pedir a la dirigencia de ANDE, ¿verdad?, con una espuela de ese tamaño, un gran empuje, una capacidad organizativa, conciencia de clase, ¿verdad?, etcétera. ¿Cómo le va a pedir que entienda ChatGPT así nomás y su uso? Dice que, como creo que dijo Javier, y de repente uno se queda, ¿y ahora qué? ¿O quién fue el que dice que regresó con usted, ¿verdad? Claro, eso es lo que uno se encuentra, ¿verdad? Y ya no digamos los chiquillos, ¿verdad? Y aquí voy a decir algo sobre el uso, que por lo menos yo estoy haciendo como docente, algo por lo menos como referente, pero de ahí lo digo. Luego, y lo último, ¿cuáles temas de capacitación digital se deberían priorizar en nuestra organización sindical y sobre qué bases establecerlos? Esas son mis preguntas para cierre. Yo no tengo prohibido pedirles a los estudiantes que usen el celular, ¿sí? ¿Verdad? Lo que tengo prohibido es, yo sí le puedo sacar de la clase a alguien que esté molestando, ¿verdad?,
con el celular y jodiendo y hablando con no sé quién, digo, se me va de la clase, punto. A mí que me importa si usted se va a quejar donde quiera, ¿verdad? O pone tensión o se va para la dirección, bueno. Pero lo que no hacemos, lo hacemos y les doy el tips, es usar lo que ellos saben que nosotros no sabemos. O lo que ellos saben hacer más rápido que nosotros. Entonces, cuando yo hablo de algún autor clásico, por ejemplo, en sociología, por decirles algo, nació, ay, no me acuerdo, yo mentira, sí lo sé, pero no me acuerdo la fecha. Podrían averiguarme, agarran ellos, profe, nació en tal parte, en tal, y cuándo murió, en tal. O sea, este fue su periodo. Y yo, a mí lo que me interesa es analizar qué hizo, no cuándo nació y cuándo murió. Pero les estoy dando chance a ellos porque sé que lo hacen rápido. Yo no me voy a poner con el celular, esperen un momentito, yo soy más lento, yo soy lentísimo, ¿verdad? Y yo, aquí está, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Y hace con un dedo así, ¿verdad? Entonces, no, o sea, si yo me pongo a competir con eso, hago el ridículo, ¿cierto? Hago el ridículo. Les puedo prohibir ciertas cosas, pero puedo potenciar otras hasta cierto punto, ¿verdad? Hasta cierto punto. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Como docente, estoy usando inteligentemente los dispositivos y la tecnología a mi favor, ¿verdad? En donde yo necesito determinados datos, qué sé yo, rápidos y me los dan ellos, ¿verdad? Y se ponen contentos, pero les digo, ¿y eso qué significa? Todo el mundo callado, claro, si ese es el papel del docente. Pero si yo vengo y creo que porque tengo una gran memoria y doy un montón de datos, soy salsa, estoy equivocado, disculpe. Es que en 1900 tanto pasó tanto y el fulano fue presidente y el otro fue vicepresidente. No, yo no es que critique a los historiadores, ¿ya? Sino que eso, quien es profesional y todo, él lo está diciendo, pero lo está contextualizando por algo, ¿verdad? Pero un estudiante lo hace y lo repite, ¿verdad? Pero no está contextualizando nada, no sé las implicaciones políticas, sociales, económicas, qué sé yo, ¿verdad? Entonces digo eso porque tiene que ver con ese uso que hacemos, digamos, óptimo, ¿verdad? Y nos puede resolver muchísimos problemas e incluso nos puede conectar generacionalmente con los estudiantes, ¿verdad? Y no desconectarlos, porque todos los subestimamos, o los decimos, nada, es que con ustedes no se puede. Y por eso hablaba de la inteligencia artificial, que ya hace las tareas, ¿verdad? Y ese no es el único problema. Bueno, cierro, Francisco, compañeros, gracias.